Bueno, pues buenas tardes a todos. Os comentaré que hoy comenzamos nuestra segunda charla de ontología, titulada La telemedicina en el acto médico. Realmente la telemedicina, como bien sabéis, era algo que teníamos pensado avanzar en los siguientes años, pero bueno, de repente esto de la pandemia, lo que teníamos un poco previsto para estos 10 años, como que si dijéramos, ahora resulta que no lo hemos encontrado y lo hemos tenido que poner como hemos podido en marcha en unas pocas semanas, ¿no? Y en unos pocos meses. Bueno, la idea un poquito de esta charla era que nuestro ponente nos dijera la importancia de la telemedicina en el acto médico y, por lo tanto, con la deontología, puesto que todo acto médico debe estar sometido a las normas de que todos los médicos también nos debemos. Entonces, sin más dilación, os planteo y os presento a nuestro ponente, que es el doctor Manuel Fernández Chavero, que será quien lo dirá, que es médico del trabajo, presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Badajoz y también es vocal de la Comisión Central de Deontología. También vamos a estar no solo nuestro ponente, sino va la doctora de la Martínez, va a ser moderadora y va a estar pendiente también de hacernos las preguntas desde el chat y desde este icono que tenéis aquí abajo en vuestra pantalla que pone preguntas y respuestas. Va a ser ella la persona encargada de trasladar al ponente las preguntas de la audiencia. La doctora de la Martínez es vocal de la Comisión de Deontología de este ilustre Colegio de Médicos de Alicante. Y bueno, ya con esto, doctor Manuel Fernández Chavero, te escuchamos atentamente para que nos digas la telemedicina y la deontología. Adelante. Gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla, por supuesto. Y quiero dar las gracias al Colegio de Médicos de Alicante y en especial a su comisión de deontología y de manera muy especial a la doctora Vidal, que me honra con su amistad y que somos compañeros en la comisión central. Para poder dar esta charla me he fundamentado principalmente en el Código de Ética y de Deontología Médica, en los documentos de la Comisión Central, en la Asociación Médica Mundial y en la Sociedad Española de Cardiología. Lo primero que se nos plantea es el nombre, porque llevamos ya con él de forma masiva, usándola desde más de un año, y no nos ponemos de acuerdo con el nombre. Imaginaros, yo ahora que estoy aquí detrás de la pantalla y no os veo a ninguno, y me estoy sintiendo raro. Entonces, fijaros lo que esa situación tiene que ser para la gente mayor, para personas con dificultades de cualquier tipo, para la población que vive en zonas de poca cobertura, en personas de pocos recursos, de escasa o nula formación en las nuevas tecnologías. Hablar con su médico a través de una pantalla y contar sus síntomas, sus miedos o sus preocupaciones, mi opinión personal es que tiene que ser dificilísimo, porque lo es para nosotros. Entonces, lo primero que habría que ir dando nombre, porque se le llama de todo, se le llama telemedicina, audiomedicina, consulta virtual, teleconsulta, videoconsulta. Luego se empezó a poner un poco más de moda el término de consulta telemática, consulta online, y ahora parece que el que se está imponiendo es el de consulta no presencial, porque engloba tanto la audioconsulta como la videoconsulta. Decía Teresa que esto nos ha cogido un poquito con el paso cambiado, pero realmente yo creo que tampoco es así, porque fijaros que Samuel Morse inventó el telégrafo en el 1844 y 10 años después, en el 1854, fue Antonio Meucci el que inventó el teléfono. Por tanto, desde el 1854, los médicos y los pacientes ya podemos hablar entre sí sin vernos, que es un poco la esencia de la consulta no presencial. Y la primera idea, fijaros, de la telemedicina en su concepto actual apareció en la revista Radio News en 1924, o sea que está a punto de cumplir un siglo. Los primeros usos de la telemedicina ya se van a finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo pasado,
siglo XX, por simple curiosidad, decir que la radiología fue la primera especialidad médica en usar la telemedicina, pero sí lleva razón nuestra compañera Teresa cuando dice que, bueno, con la llegada de Internet en los 90 comenzó la expansión, pero ha sido la pandemia la que ha provocado la explosión. ¿Cómo está la telemedicina en el mundo? Pues hay muy pocos estados que tengan una regulación específica. Al día de hoy, Francia, Suecia, Alemania y Suiza. En España no existe una normativa y seguramente ni se le espere. Nosotros, como somos diferentes, pues es muy fácil que tengamos 17 normativas en esa torre de Babel que son las autonomías. En Bélgica y en Italia no tienen una ley específica, pero están promulgando documentos. En Estados Unidos no hay una regulación federal, pero sí por estados. Y luego está otra parte del mundo, de América Latina, buena parte de Asia y África, con poca evidencia publicada. Lo primero que tenemos que empezar viendo, o sabiendo, es el concepto de acto médico, porque va a ser muy importante teniendo en cuenta que cualquier acto de telemedicina va a ser un acto médico. Y el Código de Deontología vigente del 2011 nos dice textualmente que se entiende por acto médico toda actividad lícita desarrollada por un profesional médico legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros, orientado a la curación de una enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud. Se incluyen actos diagnósticos, terapéuticos y de alivio del sufrimiento, así como la preservación y promoción de la salud por medios directos o indirectos. El acto médico tiene su base en la relación médico y paciente, que es una relación muy peculiar, porque el que tiene el problema no tiene la solución y el que tiene la solución no tiene el problema. Nos necesitamos las dos partes, le llamamos siempre relación médico-paciente, pero no olvidemos que el médico es una persona y el paciente es otra persona, con lo cual realmente es una relación entre dos personas, que aunque bien pudiera ser a veces una relación asimétrica, pero eso no convierte a las personas en desiguales. En esa relación médico-paciente, como todos sabemos, porque me imagino que casi todos seremos médicos asistenciales, es una relación contractual, es un contrato de medios, a veces de resultados. El médico aporta sus conocimientos, el paciente su información clínica y se tiene que establecer forzosamente una relación de confianza. Sin confianza no hay relación médico-paciente. Esa relación médico-paciente es una estructura piramidal, de tal forma que en la base de la pirámide tenemos una ética de mínimos, que es la que representa el derecho, pues donde se trata de cumplir la ley. En la parte media tenemos la deontología, que como sinónimo de ética corporativa tenemos que aplicar los preceptos de la bioética. Y en la cúspide de la pirámide tenemos ya fundamentalmente la ética individual, nuestra conciencia moral, que es la que nos va a conducir no solamente a hacer las cosas bien, sino a intentar alcanzar la excelencia. Ahora que parece, o que parecía, que el principio de beneficencia, que es el soporte de la medicina paternalista, estaba obsoleto, yo creo, no sé vuestra opinión, pero mi opinión personal es que yo creo que ahora mismo está más vigente que nunca. Yo no he hecho en mi vida más paternalismo en mi consulta que estoy haciendo ahora desde que empezó la pandemia. Y no hablo de pacientes de pocos recursos, sino de pacientes de todos los niveles, que te hacen preguntas como, por ejemplo, ahora con la movida de las vacunas. Don Manuel, ¿qué hago con la vacuna? ¿Me la pongo o no me la pongo? Don Manuel, si llamaran a su madre para ponerle la vacuna de AstraZeneca, ¿usted se la pondría? Dice, porque según lo que usted me diga, así aconsejaré yo a mi familia, a mis amigos o a los compañeros de trabajo. Eso, queridos compañeros, para mí es paternalismo en estado puro. Bien, luego tenemos el principio de no maleficencia, que es no hacer daño, fundamental. El principio de autonomía, que es el que realmente nos ha cambiado la vida a todos, a los médicos que hemos tenido que cambiar el chip de la medicina que hacíamos y a los pacientes que de pronto se han encontrado con una serie de derechos que tradicionalmente ni soñaban con ellos, pero que benditos esos derechos porque ha humanizado la medicina y nos ha puesto por igual al que sufre y al que tiene la solución para el sufrimiento.
el principio de justicia, pero no una justicia social general. Cuando pretendemos darle a todo el mundo lo mismo, es muy fácil caer en una profunda injusticia. El principio de justicia se refiere a la justicia distributiva, quiero decir, no darle a todo el mundo lo mismo, sino darle a cada uno lo que necesita. Es decir, no se busca la igualdad, que la igualdad puede ser profundamente injusta, sino se va buscando la equidad. Tenemos la deontología, que es la ética aplicada a una profesión, es nuestra ética corporativa, y el gran Ortega y Gasset lo definió perfectamente bien con muy poquitas palabras. Es el arte de elegir la mejor conducta. Entonces aquí tenemos que en esa relación médico-paciente depende del médico el principio de beneficencia y el de no maleficencia, del paciente el principio de autonomía y de la sociedad el principio de justicia. En ese triángulo, saber gestionar bien ese triángulo nos evitará todos los conflictos. Bien, después de esta pequeña entrada, vamos a entrar ya en el tema de la telemedicina, y para lo cual me voy a apoyar mucho en un documento que emitió la Comisión Central en plena primera ola en junio del 2020. Fue un documento extraordinario, creo que extraordinario, desde el mismo momento de su publicación, y que el paso de la pandemia, el paso de los meses, yo creo que lo ha ido incluso posicionando mejor y dándole una relevancia que, aunque ya la tuvo en su nacimiento, creo que ahora está alcanzando su máxima vigencia. Lo primero que nos dice este documento, que yo os invito a todos a que lo tengáis, porque es un documento muy pequeño, quiero recordar que eran 6 o 7 folios, pero es extraordinariamente útil. Lo primero que nos dice es que la asistencia médica ofrecida mediante las nuevas tecnologías o sistemas de comunicación es un verdadero acto médico que completa la atención presencial del médico al paciente, pudiendo aportar eficacia, cuidados, actividad asistencial y las actividades de salud pública y vigilancia epidemiológica. En ese mismo documento también tenemos dos mensajes importantísimos. El uso de los medios telemáticos u otros sistemas de comunicación no presenciales es conforme a la deontología médica. Y en el uso de los sistemas de telecomunicación rigen los preceptos deontológicos establecidos en el Código de Deontología acerca de la relación médico-paciente. Siguiendo con el documento, pero ya a modo de un resumen general de todo el documento, y no los titulares que os acabo de dar en las diapositivas anteriores, el documento nos dice que la atención telemática es un verdadero acto médico. Que el uso de la telemedicina es conforme a la deontología siempre que haya consentimiento del paciente o de sus representantes legales. La identificación de quienes intervengan en la videoconsulta debe ser clara y siempre quedar constancia en la historia clínica. Esto veremos que, y me imagino que ya todos lo sabéis porque nos está pasando a todos, no es fácil. A veces incluso es casi imposible. Debe garantizar la intimidad, la confidencialidad y el secreto médico. Hay que dotar de un tiempo específico para que la teleconsulta reúna los requisitos de calidad y de calidez. Digo de calidez porque si la relación médico-paciente es una relación entre dos personas iguales, pero con situaciones diferentes, a la gente no solamente hay que darle técnica, hay que darle calidez, hay que darle cariño, hay que darle capacidad de escucha y ayuda y empatía. Los sistemas sanitarios y médicos directivos deberán desarrollar medidas que garanticen el acceso de los pacientes a este tipo de asistencia sanitaria. Cada administración sanitaria pública o privada establecerán las herramientas y regulaciones necesarias para asegurar la seguridad jurídica exigida. Yo no sé dónde trabajaréis todos los que me estáis escuchando. Yo trabajo en la medicina privada, en un servicio de prevención de riesgos laborales y luego pues tengo consulta privada de compañías de seguro. Os puedo asegurar que en la empresa privada en la que yo trabajo, el punto 5 y el punto 6 son difíciles, así que me imagino que en la sanidad pública pues estará pasando igual. Cada administración sanitaria pública o privada se ha de ocupar de la formación de los profesionales y a los pacientes en el uso de estas plataformas. Y esto es muy importante
ya os lo dije anteriormente, como en todo acto médico, rigen los preceptos deontológicos vigentes en el Código de Deontología. Bien, dicho lo cual sobre la Comisión Central, vamos a ver ahora qué nos dice la Asociación Médica Mundial. Vamos a ver cómo la define, qué normas éticas establece y qué consejos nos da a los médicos. Yo creo que los consejos que nos dan los médicos son extraordinarios en medio de esta tormenta y de vacío legal en la que estamos todos. Lo define: la telemedicina es el ejercicio de la medicina a distancia, cuyas intervenciones, diagnósticos, decisiones terapéuticas y recomendaciones de tratamiento subsiguientes están basadas en datos de los pacientes, documentos y otra información transmitida a través de sistemas de telecomunicación. Nos da una serie de normas éticas. La telemedicina debe ser utilizada principalmente en aquellas situaciones en las que el médico no pueda estar presente de manera física en un tiempo seguro y aceptable y cuando se haya probado que es segura y eficaz. La relación médico-paciente en telemedicina debe estar basada en la confianza y, por tanto, es necesario que ambos puedan identificarse. El consentimiento informado, que es otra laguna que tenemos, el consentimiento informado requiere que el paciente tenga información sobre el funcionamiento, la reserva de citas, la privacidad, la posibilidad de que haya fallos incluso sobre la confidencialidad, los protocolos de contacto, etc. El médico también tendrá en cuenta que ciertas tecnologías no están a la mano de todos los pacientes. Procurará un acceso equitativo para todos, pero esto realmente no es un problema médico, es más un problema técnico. Los médicos no tenemos culpa de que haya gente que no tenga ordenadores, que no tengan buenos teléfonos móviles, que vivan en zonas de sombra informática, zonas donde no hay cobertura, ni fibra óptica, ni internet, o personas que tienen ciertas limitaciones mentales o psicológicas y que no entienden estos procesos bien. El médico, no veo yo que nosotros ahí tengamos mucha responsabilidad, excepto el estar siempre en buena disposición para todo el mundo. Y los consejos que nos dan a los médicos es que velemos por nuestra privacidad y por nuestros horarios. El tema de los horarios, sobre todo más que en la sanidad pública, donde hay un horario más fijo pues de 8 a 3 o de 7 a 3, más luego las guardias, pero en la medicina privada o en la medicina concertada, donde los horarios son más libres, o se tiene mucho cuidado con estos temas, o podemos vivir todo el día esclavos del teléfono o esclavos del ordenador. El médico ejercerá su autonomía profesional para decidir cuándo la consulta debe ser de presencia física o telemática. Ya solo faltaba que en el empoderamiento del paciente, dicho en un sentido estricto de la palabra, nos dejamos comer el terreno y que sea el paciente quien nos imponga las normas a nosotros. En cuanto a lo que es una consulta médica y a la responsabilidad de un acto médico, aquí el que tiene la última palabra es el médico, o debe ser el médico. El médico deberá registrar en la historia clínica todos los datos derivados de la teleconsulta. Esto es fundamental. Lo que no queda escrito no existe, y lo que no existe no tiene defensa. Y en caso de una denuncia, de una demanda, lo primero que nos va a pedir el juez es la historia clínica. Si en la historia clínica no hay nada escrito, pues que venga Dios y se apiade de nosotros. El médico debe asegurarse de que el paciente entiende los consejos, las prescripciones y los tratamientos. Y el médico debe asegurarse que su seguro médico incluye la telemedicina. Esto fue una duda que se planteó más al principio, pero una vez que ha quedado establecido que la telemedicina es un acto médico, el seguro médico tiene que incluir el acto médico telemático igual que el acto médico presencial. Igual, porque el acto médico no cambia. Vamos a ver ahora qué nos dice la Sociedad Española de Cardiología. Han hecho un documento que a mí me gusta bastante, y el otro día estuve en una clínica de aquí de Badajoz dando una charla parecida a esta, y invitado precisamente por el Servicio de Cardiología para los cardiólogos y para los internistas, y le llevé esta diapositiva porque creo que cardiología ha dado un pasito hacia adelante y es un tema interesante. Lo han hecho
Este consenso, junto con la Asociación de Cardiología Clínica, de Cardiopatía Isquémica, de Insuficiencia Cardíaca y la Asociación de Ritmo Cardíaco, junto con la SENFIC, la SEMERGEN y la SEN. Y ellos han revisado 3 afecciones que para ellos son las más frecuentes en cardiología: las cardiopatías isquémicas, las insuficiencias cardíacas y las arritmias. Y aquí los cardiólogos han introducido la figura del papel importantísimo de la enfermería. Y yo aquí, no porque tenga una hija enfermera, que también, pero yo aquí quiero decir algo especial sobre la enfermería. Yo he tenido la suerte de que he trabajado siempre con una enfermería, digo enfermería para no caer en la tontería de enfermeros y enfermeras y todos y todas, un papel importante en la enfermería, porque yo he trabajado con una enfermería extraordinariamente buena. Nunca me he arrepentido de decir que he aprendido más de muchos enfermeros que de algunos médicos. Gente extraordinaria. Y que tenemos que trabajar codo con codo. Y en esta Sociedad Española de Cardiología llegan a esta conclusión. Esta es una diapositiva textual. ¿Qué ventajas tiene? Evitan la exposición al contagio, sobre todo en las épocas de las olas, reducen la necesidad de los recursos, acortan los plazos de las listas de espera, tienen mayor capacidad para priorizar a los pacientes y facilitan la organización de circuitos asistenciales. ¿Qué inconveniente le ven los cardiólogos? Que en realidad se los vemos todos. Pues una dificultad para la identificación del paciente, problemas de comunicación con pacientes especiales por problemas físicos o sensoriales, imposibilidad de la exploración física, imposibilidad de exploraciones complementarias y la pérdida del lenguaje corporal, de la comunicación no verbal. ¿Qué limitaciones le ven los cardiólogos? Falta de cobertura legal, ya cada vez, gracias a Dios, también menos. Falta de cobertura por algunos seguros de responsabilidad, prácticamente esto ya no existe. Obtención de firma para el consentimiento informado, pero esto, como hablaremos más adelante, todos vosotros sabéis que el consentimiento informado a priori es siempre verbal, excepto, si no me falla la memoria, excepto para las intervenciones quirúrgicas, para los procesos diagnósticos y terapéuticos invasivos y para las técnicas de alto riesgo, con lo cual tampoco tiene que ser en telemedicina el consentimiento informado por escrito. Bien, que haya por parte de, por supuesto también de los médicos, pero sobre todo por parte de los pacientes y sobre todo gente más mayor, una dificultad para expresarse a través de una pantalla y que haya una falta de acceso generalizado a las videollamadas. Como curiosidad, esta diapositiva, los cardiólogos también han hecho lo que ellos llaman la regla de las 5M, simplemente dedicada para los ancianos. Y en esas 5M es que los cardiólogos priorizan en una videoconsulta qué es lo más importante para ese anciano. ¿Qué medicamentos toma? ¿Cuál es el estado mental? Su estado cognitivo. Ver qué grado de movilidad tiene. Le puede dar una idea, pues, si se camina bien, si se levanta, pues bueno, que a lo mejor no tenga una disnea de mínimo esfuerzo, en fin, cualquier historia. Y la morbilidad, es decir, considerar las distintas enfermedades de los pacientes. En el post de Ana San, que lo cogí porque me pareció que había hecho un decálogo extraordinario, para una telemedicina más humana, que eso significa que es más ética, y si es más ética también, por supuesto, más deontológica o viceversa, nos dice este decálogo que para mí es extraordinario. Tenemos que comprobar todos los detalles, hay que tener cuidado con los tics en la pantalla, establecer un tono de confianza, realizar una buena presentación, marcar el tiempo de consulta. Esto es fundamental porque todos vosotros sabéis que hay pacientes muy concretos que te hacen su pregunta y por no molestar, si pueden estar contigo 3 minutos, no están 7, pero luego está el paciente contrario, el paciente que se te pone a hablar y cree que tú ya no tienes otra cosa que hacer en toda la tarde más que hablar con él. Identificar al paciente y a sus acompañantes, identificar el motivo de la consulta para que los pacientes no se dispersen, porque hay gente que entran en la consulta pidiéndote una consulta porque le ha salido un orzuelo en el ojo y te acaban hablando de lo mal que tienen las lumbares y de lo que le duelen las rodillas cuando sube escaleras.
cuidar el contacto visual con el paciente y la empatía, que es fundamental. ¿Cuáles son las ventajas de la telemedicina? Vamos a dividirla por segmentos, o por sectores, perdón. Para el paciente, le da satisfacción, porque aunque no tiene a su médico de presencia física, pero tiene a su médico. Tiene mejor acceso a la consulta de los especialistas, hay un ahorro de costes, sobre todo en regiones como la extremeña, que es una región, bueno, regiones como la extremeña o incluso provincias como las de Badajoz. Tener en cuenta que Badajoz capital está pegando a Portugal, estamos a 3 kilómetros de la frontera, el último pueblo lindando con Ciudad Real está de la capital a casi 250 kilómetros. Imaginaros si tiene que venir una persona para que la vea un especialista, el asentismo laboral que eso genera, los tiempos de desplazamiento, el ahorro de costes, en fin. Y luego, por supuesto, la reducción en los tiempos de espera en las consultas. Para el médico, pues casi igual. Satisfacción, si sabemos hacer las cosas bien, y una calidad similar a la consulta presencial, si sabemos hasta dónde podemos llegar con la consulta no presencial. Si perdemos los límites, nos estaremos metiendo en un charco que solamente nos va a generar problemas. Pero si sabemos darle a la telemedicina el entorno que le tenemos que dar, la satisfacción para el médico puede ser igual que la consulta presencial. Y para el sistema sanitario, hay una disminución de las listas de espera, hay una optimización de los recursos, reducción del tiempo de consulta, aumento del número de consultas y algo muy importante que es la reducción de consultas presenciales innecesarias. Cualquiera de vosotros que me esté escuchando y trabaje en un centro de salud, sabéis que una de esa parte de la población flotante que tiene un centro de salud son de los frecuentadores diarios que van allí a echar el rato, a enterarse de lo que le pasa a uno y a otro, a tener conversaciones con los vecinos, en fin, a echar allí media mañana. Bien, estamos casi que terminando, pero casi que me queda lo más importante. La telemedicina puede guiarse por la deontología, ayudándose de las necesarias adaptaciones. La deontología no puede ser una traba para su desarrollo, sino más bien un cauce que evite desvaríos. La telemedicina podría convertirse, se está convirtiendo ya, en el modo preferido de muchos pacientes, sobre todo de pacientes que no necesitan una exploración física. Y en aquellos donde además se pueda asegurar un concepto que lo escuché por primera vez en el Congreso de Deontología de Toledo y me gustó mucho, que es el concepto de longitudinalidad. Quiero decir, cuando el mismo médico ve siempre a sus mismos pacientes, la telemedicina puede funcionar de maravilla. Y tenemos que evitar que se produzca la brecha digital de la que ya os comentaba antes. Tenemos que evitar que el médico en su casa o que el paciente en la suya no caigan en la soledad, en el miedo, en el desamparo, en la impotencia, que no sepamos qué hacer, no sabemos si estamos haciendo un buen trabajo médico, si estamos haciendo una buena praxis, el paciente que no se vea solo allí, el pobrecito en el salón de su casa, sin saber cómo contarle al médico sus problemas. Pero sobre todo, y con la ayuda del código de deontología, nunca puede suceder esto. Os va a parecer ahora, cuando veáis la diapositiva, os va a parecer un chiste. Pero no es un chiste, es una auténtica desgracia. ¿Y por qué os pongo esta diapositiva? Pues porque la conclusión definitiva y final es que el paciente no puede estar en manos de los medios telemáticos, sino tienen que ser los medios telemáticos los que se pongan al servicio de los pacientes. Bien, antes de terminar, como no os conozco a ninguno de vosotros, y aunque me encantaría haber estado con vosotros allí en Alicante, una ciudad preciosa que la conocí la primera vez hace ya muchos años y la segunda en el Congreso de Deontología que tuvisteis allí, pues no sé cuántos conoceréis, o cuánto, mejor dicho, cuántos tendréis la suerte de conocer Badajoz, pero si no lo conocéis, me voy a permitir el lujo de despedirme de vosotros poniendo una serie de fotografías de mi tierra, de mi ciudad, con una historia árabe extraordinariamente importante. ¿Y por qué os pongo esta fotografía? Pues os la pongo únicamente para deciros
que si podéis, ahora que ya están abriendo las fronteras regionales, ahora que si podéis venir a Extremadura y a Badajoz, que sepáis que seréis recibidos con los brazos abiertos. Y estamos en ese puntito rojo somos nosotros, que parece que estamos lejos de todo sitio y estamos igual de cerca de todo el mundo. Un abrazo para todos y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Manuel, por esta maravillosa presentación y muy amena y cercana, la verdad, y muy interesante. Bueno, yo creo que ahora vamos a dejar un poco el turno de las preguntas. Adela, ¿nos puedes decir si ha habido alguna pregunta de parte de los participantes? Estaríamos encantados de oírla. Pues de momento no se ha animado todavía a nadie, así es que si quieres puedes empezar haciendo la primera tú. Ah, sí, vale, pues si me dejas así un poco. Yo tengo un montón de preguntas que hacerte, Manuel. Muchas, la verdad es que las has comentado, ¿vale? Pero quiero un poquito, de alguna manera, saber varias cosas, porque hay una de las cosas que has dicho que es muy difícil asegurar la identificación del paciente y del médico. Y esto es fundamental en cualquier acto médico. ¿Qué podríamos hacer realmente para mejorar esto? Mira, Teresa, hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que no se usan, pero no se usan incluso ni en la sanidad pública a diario. El paciente a la sanidad pública va con su cartilla sanitaria o con su tarjeta sanitaria, pero la tarjeta sanitaria no tiene fotografía. Quiero decir que puede ir con la tarjeta sanitaria de su vecino o de su pariente y nadie le pide el DNI. Por lo tanto, no convirtamos un problema telemático en lo que ya es una práctica habitual en la medicina presencial. Pero sí que tenemos muchos sistemas. Tenemos el DNI, la tarjeta sanitaria, el libro de familia. Se le pueden hacer preguntas personales, como la fecha de nacimiento, dirección de la vivienda, para ver si coinciden. En cuanto al médico, para la identificación del médico, lo más contundente es nuestro carnet de colegiado, que también tiene hasta ahora el problema de que no tiene fotografía, y nuestro número de colegiado. No se me ocurre más, no se me ocurre más. Porque, fíjate, hablando de esto, el otro día oía yo precisamente, y en cuanto a la identificación del médico, si realmente empiezan a aparecer estas compañías privadas donde uno pueda tener acceso a un médico online, claro, hay que asegurarnos ya no solo que el paciente se identifique, sino al contrario, que realmente el médico no haya intrusismo, ¿no? Porque, claro, siempre pueden haber, cuando aparecen cosas nuevas, siempre pueden haber de alguna manera compañías y la picaresca un poco, ¿no? Entonces, yo me parece muy importante quizá regularizar un poco más la identificación del profesional en determinadas circunstancias, ¿no? También como programas informáticos nuevos o completos, no sé cómo lo plantearíamos de alguna manera, porque yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Tú crees que esto puede dar lugar a algún tipo de intrusismo o picaresca por parte de algunas grandes compañías que hagan telemedicina o publiciten de alguna manera una telemedicina? No creo, Teresa, no creo que las compañías de seguro o que las empresas importantes caigan en ese error, porque la repercusión jurídica sería tremenda. Y no creo que haya médicos, que de verdad sean médicos, que se presten a ese tipo de juegos. Pero sí es verdad que habría que regularlo, porque todas las sociedades, y la española como todas las demás, tienen muchos tipos de hijos. Hijos que trabajan muy bien y hijos que trabajan muy mal. Y en todos los grandes colectivos, pues ahí existen los pícaros y existen los vendehumos. Y sí es verdad que habría que regularlo, pero yo no creo que las compañías de seguro, que las instituciones sanitarias, ya sean privadas o concertadas, yo no creo que ahí eso constituya, usando una palabra ahora muy de moda, no creo que constituya un nicho de fraude.
identificativo, ni por parte del médico, por supuesto, ni por parte de la propia compañía. No creo. Pero habría que perseguirlo con la ley en la mano, porque estaríamos hablando de una responsabilidad penal. Bueno, si os parece, como ya empiezan a haber preguntas, os traslado la primera, ¿de acuerdo? La primera pregunta dice, ¿puede una aseguradora médica imponer su propia plataforma de telemedicina? Hombre, claro que puede imponerla, puesto que es su empresa. Quiero decir, si tú haces una empresa de telemedicina, lo lógico es que los estatutos de esa empresa de telemedicina los hayas hecho tú como dueño de la empresa o el consejo de administración. Que puede imponer las circunstancias en las que trabaja el médico también. Cuando cualquier empresa contrata a un trabajador, lo primero que pone encima de la mesa son las condiciones del trabajo. Otra cosa es que esas condiciones del trabajo sean inasumibles por parte del médico porque estén rozando la legalidad, como hemos comentado antes, o porque no se ajusten al código de deontología o a la ética individual de cada persona. Pero por supuesto que las empresas imponen sus condiciones al trabajador, en todas las empresas. El compañero que me ha hecho esta pregunta, si él quiere algún día trabajar para el Corte Inglés, pues tendrá que ir al jefe de recursos humanos del Corte Inglés y le dirá las condiciones en las que va a trabajar para el Corte Inglés. Es así de claro. Otra pregunta. ¿Es admisible que la primera consulta de un paciente a su médico de familia deba ser ya telemática? Pues depende del motivo. Todo lo que sugiera la necesidad de una exploración física, yo no pondría esa primera consulta obligatoriamente telemática, a no ser que esa primera consulta fuera meramente informativa. Quiero decir que el paciente te cuente sus síntomas y que seas tú luego el que decida si esa primera consulta ha de seguir siendo telemática o si precisa cambiar a modo presencial. Todo lo que necesite exploración física tiene que ser presencial. Una primera consulta telemática, obligatoriamente la primera, pues bueno, no veo por qué no, siempre y cuando sea como toma de contacto. Yo quería preguntarle a nivel personal, ¿qué le parecería a usted la idea de grabar esas consultas, esas conversaciones entre el médico y el paciente? Sé que el tema del manejo de los datos y de la grabación de conversaciones, pero en realidad, cuando nosotros recibimos una llamada de cualquier agente que nos quiere vender algo por teléfono, lo primero que nos avisan es de que esta conversación va a ser grabada por nuestra seguridad. ¿Le parecería que esto ofrecería una seguridad tanto al médico como al paciente? Yo creo que sí, sobre todo más al paciente. Los pacientes ya nos están grabando la consulta. Y los pacientes, no que sea una práctica muy extendida, pero ya hay muchos pacientes, unos te piden permiso, con lo cual no hay ningún problema, pero hay otros muchos que van con artilugios, que, bueno, simulando pues una llave, un pin, un pendrive o un bolígrafo, que realmente son cámaras de vídeo y de audio. Yo, Adela, le voy a poner un símil taurino. Quiero decir, cuando el torero sale a la plaza de toros, sale con el pleno convencimiento de que por muy bien que toree, el toro lo puede coger. Pues al médico le pasa lo mismo. El médico tiene que ir a la consulta a sabiendas de que por muy bien que lo hagamos, va a haber pacientes que van a intentar ir a cogerlos. Entonces, tenemos que pasar la consulta. A mí me da igual que me graben como que no me graben, porque habría que pasar la consulta siempre como si te estuvieran grabando. Y ahí es una forma de protegerse. Ahora, grabar nosotros a los pacientes, eso tiene mucho más lagunas legales. Pero que a mí un paciente me grabe la consulta, porque quitando esa pequeña minoría que va a grabarte buscando una demanda, buscando haber un fallo, buscando algo, que gracias a Dios son los mínimos, la mayoría de la gente que te graba es luego, pues a lo mejor para llevarse esa información a casa y compartirla con los hijos, o compartirla con algún médico amigo, o compartirla con alguien que a lo mejor le explique las cosas de una forma más coloquial. Pero no lo veo mal que los pacientes nos graben. No lo veo mal. Tampoco es que sea una cosa que me agrade mucho, pero tampoco me desagrada. A mí eso no me va a cambiar mi relación con los pacientes.
A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué capacidad tiene el médico para denunciar las deficiencias que de manera flagrante no cumplen los requisitos deontológicos? Bueno, en principio tiene todas. Otra cosa es que se atreva. Quiero decir, vamos a ver si yo me explico. El que esté trabajando para la sanidad pública dependerá de qué tipo de gestores tiene en su hospital o en su consejería de sanidad, donde corresponda. Si tiene miedo a represalias o tiene miedo a que le hagan un vacío o un móvil, lo mismo pasa con la medicina privada. No es fácil ir a un médico directivo y decirle, oye, me tienes que facilitar las condiciones de trabajo porque estoy trabajando en contra de mi ética corporativa, que es mi deontología, y estoy trabajando en contra de unos mínimos de cobertura legal. Podemos hacerlo, pero sí es verdad que existen los condicionamientos de cuando hay personas que están en distintos niveles de decisión y por lo tanto también en distintos niveles de poder, y sobre todo más en la medicina privada concertada, donde la mayoría de los contratos son mercantiles y te pueden decir, pues mire usted, dentro de 10 días ya no forma parte de mi cuadro médico, si no está usted conforme. Sin embargo, en la sanidad pública, bueno, hay mucha interinidad, pero también hay mucha gente que tiene su plaza, como decimos en España, tiene su plaza en propiedad y que eso le da fuerza para ser más reivindicativo. Yo me gustaría una cosa que también viene a colación de una pregunta también que nos están haciendo. ¿Cómo podríamos asegurar un poco la accesibilidad de toda la población a esta telemedicina? Porque, claro, en aras de la justicia distributiva y de la equidad, como bien has dicho antes durante tu charla, siempre vamos a encontrar gente que bien por razones económicas o bien por falta de medios, acceso a redes informáticas en territorios un poco alejados. Es decir, ¿cómo podríamos? ¿Qué tendríamos que pedir? ¿Y a quién tendríamos que exigir de alguna manera? ¿No? Es que realmente, Teresa, eso no está muy en función del médico, ni es casi ni responsabilidad del médico. Que si el médico lo más que podría hacer es facilitar todo lo posible para que esas deficiencias se minimicen también lo máximo posible. Pero toda esa población que vive en zonas de poca cobertura, zonas de serranía, esa España rural vaciada de pueblecitos pequeñitos de 20 habitantes donde no llega prácticamente nada, la gente mayor que se ha criado en otro tipo de medicina, gente que tiene problemas, pues problemas de timidez, problemas de ciertas deficiencias sensoriales o psiquiátricas. Es que la verdad es que no se me ocurre, por parte del médico, lo único que se me ocurre es facilitarlo todo. Decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer para echarle una mano a esta persona? Porque lo demás son problemas de infraestructura. Problemas de infraestructura, pues de ingeniería, de cualquier cosa que... Y económica, por supuesto. No todo el mundo tiene dinero para tener un ordenador pues con todos sus programas y con esto, o teléfonos, o una webcam, en fin, una tablet. Es que hay mucha parte de la población que desgraciadamente no tiene esos medios. Y quizás la mejor solución para esa parte de la población es facilitarle de manera contundente la consulta presencial. Por el momento, mientras no podemos acceder mientras ellos no puedan acceder, me parece bien. Pero la telemedicina, si queremos implementarla, quizá también debamos exigir también a las administraciones, tanto locales, ¿no? como autonómicas, un poco eso, que pongan la tecnología al servicio del profesional y sobre todo también al servicio del vulnerable y de la gente en general. Mira, el otro día pensaba yo que soy oftalmóloga, digo, ¿y mis invidentes? Claro, es decir, la tecnología tiene que de alguna manera estar al servicio del personal, como tú bien has dicho, no el paciente al servicio de la tecnología. Y eso pues, requiere realmente un esfuerzo por parte de las administraciones
completo y absoluto, ¿no? Estaba pensando, No ya te digo, olvidemos, en mis Teresa, invidentes. no olvidemos, porque parece que estamos cayendo la tentación de que la telemedicina va a ser universal. Es decir, la telemedicina ahora ha adquirido más protagonismo porque estamos en una época especialmente complicada de pandemia. Pero más pronto que tarde los centros de salud tienen que abrirse al 100%. Se tiene que retomar la consulta presencial a todos los niveles. Si los hospitales están funcionando, ¿por qué no funcionan algunos centros de salud todavía? Yo tengo pacientes que me dicen, llevo 7 días llamando por teléfono, no me cogen el teléfono, no porque no quieran coger el teléfono, sino porque a lo mejor llama más gente que líneas telefónicas hay, y entonces se forma un tapón. Y que luego he conseguido ya comunicarme, he dicho que llevo 4 días con un dolor torácico y me han dicho que o me vaya al hospital o me tome un paracetamol. Vale, pues no. Quiero decir, la telemedicina tendrá su espacio, que lo tendrá que encontrar, pero ahora en esta pandemia que tenemos tiene más importancia de la que quizás en un futuro pueda tener en cuanto a suplir a la consulta presencial. Tendrá su campo, hay muchas especialidades, habrá que regularla incluso quizás hasta por especialidades, porque no es lo mismo la psiquiatría en una consulta telemática que la cirugía cardiovascular, como es lógico. Pero siempre que el paciente tenga el más mínimo síntoma, ya sea una tos, un mareo, un vértigo, lo que sea, el médico tiene que verlo, y quien tiene que plantear los límites de la telemedicina es el médico. Y los límites son 3. El médico tiene la obligación de ver al paciente, de explorar al paciente, de escucharlo, y si escuchándolo o viéndolo a través de una pantalla tiene una solución que se ajuste a la ley Sarti y a la buena práctica médica, perfecto. Pero si no, al paciente hay que verlo. Sin duda, no podemos caer en esa dicotomía de enfrentar la consulta no presencial a la presencial. La consulta ha de ser siempre que se pueda, presencial. Y luego buscarle a la telemedicina su hueco, porque sí, como tú bien decías antes, hay ya muchas plataformas y muchas empresas que están viendo el negocio, y el negocio es extraordinario. Una cosa antes de continuar, Manuel, creo que podrías dejar de compartir pantalla y así estaríamos... Pues sí. Es que estoy aquí sufriendo, viéndote pequeñito, y se me estaba ocurriendo... Así, o sea, que ya no me veis. No, tú no te vayas, quédate tú, pero dejar de compartir pantalla para que no se vea la presentación. La presentación. Ya. Tenemos aquí mientras otra pregunta. Vale, perfecto, muy bien, Manuel, perfecto. Ahora sí. Perfecto, vale. Decía que teníamos aquí otra pregunta que yo creo que refleja un poco el sentir de muchos compañeros, especialmente de medicina primaria, que ahora en esta situación de pandemia que todavía vivimos, aunque se ha atenuado bastante, en que muchos se han visto obligados a tener que atender primeras visitas de forma no presencial, lógicamente por el tema de la prevención del contagio. Entonces, claro, yo creo que esto en parte ya se ha contestado, pero un poco la pregunta que hace este compañero o compañera es si no deberíamos de cambiar un poco el sistema. Mira, las circunstancias mandan. Hemos pasado por una situación, y estamos todavía en una situación dramática, sobre todo aquella primera ola. Cuando las cosas vienen impuestas, no tienes más remedio que cumplir. ¿Qué es lo que se puede hacer para compensar un poquito la no presencialidad del paciente? Aumentar la anamnesis, escuchar más y preguntar más. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? Y sí es verdad que ahí la inmensísima mayoría de los compañeros de primaria han hecho un trabajo encomiable y lo siguen haciendo. Pero hay una minoría, que no tiene por qué dar miedo decirlo, hay una minoría que se ha escondido detrás del COVID y sigue escondida detrás del COVID. Y no están haciendo a lo mejor la medicina, incluso ni la medicina telemática de calidad que tenían que estar haciendo, ya no la presencial, sino incluso ni la telemática. ¿Qué se le puede decir a esos compañeros? Pues a esos compañeros hay que decirle que la relación médico-paciente es una relación entre 2 personas. Y 2 personas que somos iguales. Una en su rol de médico y el otro en su rol de enfermo.
pero somos iguales y que merecen el máximo respeto. Y si no se le puede ver, hay que escucharlo, indagar lo que le está pasando y dentro de esas limitaciones que nos vienen impuestas, intentar solucionarle el problema de la mejor manera posible. Y si no hay forma humana, pues decirle, pues mira, yo tengo que serle a usted sincero, lo que usted me está contando, yo no se lo puedo solucionar por teléfono, vaya usted a un centro hospitalario. Es la única manera. Lo que no se puede es mandar en un dolor abdominal un Nolotil y que el pobre hombre pues esté haciendo una pancreatitis o se le está rompiendo un aneurisma en la aorta abdominal. Es que eso no se puede. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta sería, ¿hay algún tipo de estudio que haya analizado la satisfacción de los pacientes con la telemedicina en alguno de los ámbitos asistenciales? Pues sinceramente no lo sé con total seguridad, pero yo sí sé que aquí en el SES es el Sistema Extremeño de Salud, que yo estoy colaborando, hemos hecho un grupo de trabajo también sobre la telemedicina y estamos colaborando el Colegio de Médicos de Cáceres, el Colegio de Médicos de Badajoz y el SES, la Consejería de Sanidad. Y sí tengo entendido que hay algunos estudios de satisfacción y parece ser que la gente está contenta. Pero claro, eso va por barrios. Al que le haya solucionado el problema estará contento. Al que se le ha muerto el abuelo porque no se le vio y llegaron tarde, o al que se le ha demorado un diagnóstico de un cáncer 6 meses porque no lo ha visto nadie, pues me imagino que ese no estará muy contento con la situación. Pero normalmente, como también la gente sabe lo que está pasando y sabe de las limitaciones que tenemos, la mayoría de la población, como la mayoría de la gente es buena gente, pues la mayoría de la población, que es una buena población, se está dando cuenta del esfuerzo tremendo de los médicos, del sistema sanitario, lo está entendiendo y yo creo que el grado de satisfacción es de un nivel aceptable. ¿Cree usted que los pacientes realmente están entendiendo que muchas veces esta llamada del médico, que se identifica como que es su médico, con nombre, apellidos y tal, los pacientes lo entienden esto como un acto médico o, como me suele pasar a mí a veces, me dicen, bueno, ¿y entonces usted cuándo me ve? ¿Cree que realmente los pacientes empiezan a entender que esto es en realidad una consulta tan buena como la otra? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en función de lo que dije antes, incluso yo creo que sí en cuanto a que le soluciones el problema. Y bueno, si mi médico me ha resuelto el problema, no he tenido que pedir un día en el trabajo, no he tenido que hacer 4 horas de cola en el centro de salud y me ha resuelto el problema, esto es una medicina igual que la otra y por lo tanto es un gasto médico igual. Totalmente. Otra cosa, ¿tú crees en algún momento que este tipo de medicina este tipo de atención a distancia nos puede llevar a los médicos en un momento dado a tener una cierta medicina defensiva? ¿A ejercer un poco un sobrediagnóstico en algunos momentos? Pero sobre todo una defensa. El tema de la medicina defensiva es un tema pernicioso en sí mismo. Es decir, es una medicina antiética, es una medicina antideontológica, es una medicina antisocial y si la telemedicina nos va a llevar a una medicina defensiva, yo creo que eso sería una auténtica perversidad por parte de quien lo permita. La medicina defensiva es mala en su propia concepción, con lo cual, pero yo no creo por qué que la telemedicina sea una autopista para que nos conduzca hasta ahí. Yo creo que no, más bien al contrario. Quiero decir, si el médico sabe que está asumiendo una responsabilidad extra por no tener al paciente delante, yo creo que lo primero que tiene que hacer el médico es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien no es pedir 30 pruebas. Aunque también es cierto, y te lo digo yo, que llevo toda mi vida de perito médico y habré ido, pues no sé, pero a varios cientos de juicios. Lo primero que te pregunta el juez es qué prueba le has pedido. Quiero decir que muchos compañeros que dicen es que mis defensas son las pruebas. Y entonces ahí caes en una paranoia de decir, bueno, ¿dónde empieza la medicina defensiva? ¿Dónde empieza? Yo creo que empieza en la conciencia de cada cual. Quiero decir, ¿estoy pidiendo lo necesario o estoy pidiendo lo no necesario para cubrirme yo?
Pero no creo que la telemedicina dé lugar a más medicina defensiva. No creo. Bueno, otra pregunta. Preparar una teleconsulta es más laborioso de lo que parece, porque por una parte pues el médico tiene que repasar muy bien toda la historia clínica del paciente, las pruebas, etcétera, hacerse como una especie de guión mental de lo que tiene que ser la entrevista, pero también es importante que el paciente tenga preparada una serie de información, etcétera, ¿no? ¿Quién debería de ser la persona más adecuada para un poco avisar al paciente? No solo es citarle, decirle, mire, mañana le va a llamar su médico, le va a hacer una consulta telefónica. ¿Quién tendría que ocuparse un poco de todo este aspecto de preparación, un poco de todos los prolegómenos necesarios para llevar a cabo una buena teleconsulta? Pues mira, yo ahí estoy de acuerdo y ese es uno de los motivos por los que además lo comenté específicamente cuando puse la diapositiva. Yo estoy de acuerdo con la Sociedad de Cardiología. Yo creo que habría que darle a la enfermería ese protagonismo, sin duda. Sí. Sin duda. Siempre y cuando que el médico no tuviera tiempo. Y si el médico tiene tiempo y él se ofrece a hacer todos esos trámites, oye, pues perfecto. Pero creo que la enfermería sería una ayuda extraordinaria y fundamental. Pero en el sistema público es difícil también disponer a veces de una enfermera, es una misión imposible. Y muchas veces pues es el personal administrativo o a veces auxiliares los que se encargan de preparar un poco lo que son las agendas de las consultas. Entonces, claro, esto sería una solución fantástica y muy satisfactoria también para las enfermeras, pero en el sistema público yo lo veo realmente complicado. Y en el privado sí da igual. Fijaros las noticias que ya están saliendo en los telediarios y en la prensa, de los miles de despidos que van a hacer de aquí a poco. Así que, porque personal hay un personal extraordinariamente formado, pero con contratos de 15 días, con contratos de fines de semana, con una precariedad laboral enorme. Y ahora que parece que el COVID nos está dando un respiro, ahora a todo ese personal que se ha dejado el pellejo trabajando, ahora los echamos. Pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es lo que comentábamos antes. Reivindicar hasta donde podamos reivindicar. Yo una pregunta también. ¿No creéis que una de las cosas que yo veo en la sanidad española y que la gente en general, con esto del movimiento que hay entre provincias y demás, ¿tú crees que puede ser un buen momento para fomentar lo que es una historia clínica universal y general para todo el territorio español? Podría ser un buen momento, pues, para tener una receta electrónica única, digamos, para todo el territorio español, no para 17 comunidades autónomas. Me alegra ese grado de utopía que tienes, Teresa. Me alegra muchísimo, porque yo también lo tengo. Pero vivimos en un país que yo creo que eso, en lugar de ir a mejor, vamos a peor. Vamos a peor. Pero sí es verdad que todo lo que sea, pegarle un empujón a la historia clínica son solamente ventajas para el médico. Ten en cuenta que la historia clínica, aunque la propiedad de la historia clínica ha perdido mucha validez, ahora tiene más importancia el acceso a la historia clínica que la propiedad, pero en la propiedad de la historia clínica participan el médico, el paciente y el hospital. Si ese triángulo funciona bien, el nivel de conflictividad sería infinitamente menos. Y la defensa y la cobertura del médico es la historia clínica, pero del paciente también. Pero claro, puedo yo ir a León, a Baleares o a Tarragona y que tenga allí mi misma historia clínica cuando aquí las consejerías de sanidad y los sistemas públicos de salud van cada uno a su libre albedrío. Si lo estamos viendo con el COVID, aquí cerramos a las 10, en Murcia a las 12, en Badajoz a la 1, aquí nos juntamos 6, aquí nos juntamos 8, aquí ponemos esta vacuna, aquí ponemos la otra. Y eso, fijaros, los que vivimos en el interior de cada región, tenemos las ideas bastante claras, pero los que viven en la frontera entre interregionales, dicen, pero por Dios, si a 5 kilómetros tengo normas distintas, porque a 5 kilómetros ya no estoy en Extremadura, ya estoy en Andalucía. Esto es una locura. Es una locura. Yo, ojalá que tuviéramos una historia clínica única.
la receta única, incluso un sistema sanitario único. Eso sería lo ideal. Un país tiene que tener un sistema sanitario único. Es que claro, como cuando has hablado de la longitudinalidad, al fin y al cabo, efectivamente, la telemedicina usada por un mismo médico, con un mismo paciente, claro, esa longitudinalidad en el tiempo, pues hombre, es que se realiza una medicina mucho más eficaz y mucho más eficiente, pero claro, para poder asegurarnos esto de alguna manera en un mundo bastante más globalizado, pues creo que también las administraciones deberían de plantearse esa necesidad de poner un acceso a la historia clínica del paciente por parte del médico esté donde esté, porque eso colaboraría y ayudaría a esa longitudinalidad, que realmente cuando un paciente viene a la costa, que aquí en verano, pues mucha gente viene del centro de España, como de otros sitios, claro, cuando es el médico de desplazados, pues el médico de desplazados, a lo mejor la telemedicina, a él en concreto, puede ser incluso súper ventajoso el poder tener acceso precisamente telemático a ese tipo de historia, ¿no? Como al tipo de tratamiento. O sea, que podríamos de alguna manera fomentar lo realmente bueno y provechoso de la telemedicina. Quizá sea un momento para ser escuchados, ¿no? Esa interrelacionar un poco las administraciones y el que realmente tiene un papel muy importante en lo que es el acto médico, como puede ser el médico, ¿no? Y siempre en beneficio del paciente. Sí que realmente yo creo que técnicamente no sería difícil. La dificultad es política, no es técnica. Quiero decir, si a mí me ponen una multa, a mí me para la Guardia Civil en Tarragona por la matrícula de mi coche, sabe si mi coche ya tiene una multa, o si he pasado la ITV, o si tengo hecha la declaración de la renta. Quiero decir que eso técnicamente sería fácil. Otra cosa es que haya voluntad política de hacerlo. Pero que se pueda acceder a la historia clínica de un extremeño en Castilla-La Mancha, yo creo que hoy día, para cualquier informático, eso no sería nada difícil. Otra cosa sería luego a ver cómo se cuadricula, por decirlo de alguna forma, la historia clínica para que toda la información no llegue a todos los sitios. Porque ese es otro problema, que es la confidencialidad de ciertos datos de la historia clínica. Entonces, el médico que a mí me vea por un esguince de tobillo en Marbella tiene que saber si tuve tuberculosis de pequeño o si tengo la hepatitis C o cualquier historia. No tiene por qué. Entonces, habría que hacer unos compartimentos estancos dentro de la historia clínica, pero que también no creo que técnicamente fuera difícil. Pero se podría hacer. Ese es el debate de lo que se habló en el Congreso de Deontología de Badajoz. Una de las cosas que se habló que fue de la historia clínica compartida. Si os acordáis. O sea, que tú estarías a favor, ¿no? Un poco de alguna manera de intentar... Sí, pero que no tuviera toda la historia clínica a la vista de todo el mundo. Ahí está, sí, yo también, sí. Yo creo que la intimidad y la confidencialidad es fundamental y efectivamente no todos los datos en un momento dado les interesa a todos los profesionales, sobre todo determinadas cosas distintos niveles de concretas. Sí, quizás esa es la palabra más, distintos niveles de acceso según la atención que hay que darle a ese paciente. Sí, yo creo que es un buen momento. Yo la verdad es que creo que ahora la administración central como tal, el propio ministerio, tiene obligación, esto es lo que sinceramente pienso, de mejorar las redes y en todo el territorio español. De hecho, yo creo que es un objetivo del Estado, ¿no? Con el 5G y demás. Pero es que a mí una de las cosas que siempre me ha preocupado muchísimo es un poco la seguridad del paciente, la confidencialidad de los datos. Y claro, son datos de salud y necesita una infraestructura de redes informáticas pues ya no de alta seguridad, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, no sé de quién correspondería esto, pero creo que debemos de luchar porque la sanidad, aparte de ser universal ya no solo a nivel teórico de darle a todo el mundo un trato, poder atender a todos sanitariamente en los centros de salud o en los hospitales, sino
generalizar un poco este tipo de historia clínica, pero sobre todo con un alto nivel de seguridad. Y yo creo que se tiene que poner las pilas también las administraciones centrales, ¿no? O sea, yo creo que esto es una cosa de todos. Y las administraciones locales también deben de dotar a sus médicos, porque claro, ya no hablo de la pandemia, que en la pandemia todos los médicos han hecho lo que han podido. Se ha utilizado incluso teléfonos personales, que eso no se debe de volver a consentir, ¿no? Yo creo que las administraciones deben dar teléfonos corporativos, deben dar unas buenas redes de acceso al centro de salud, aumentando las centralitas de teléfono, como tú bien has dicho. Deberían de aumentar el personal, aunque sea administrativo, para ir llevando como unos canales, ¿no? O sea, alguien tiene que ser el primer acceso, ¿no? A lo mejor unos administrativos formados donde digan, bueno, pues esto vamos a preguntárselo al médico, esto directamente se puede hacer con enfermería, o esto directamente podemos solucionárselo a nivel administrativo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que debemos de alguna manera fomentar. Pero no sé el médico qué podemos hacer, si hay algo que nosotros pudiéramos hacer personalmente. Por ejemplo, ¿tú crees que habría que formar en cuanto al uso de esta telemedicina? ¿Tú crees que nosotros deberíamos de alguna manera fomentar esto en las universidades, o meramente nos deberíamos de conformar con hacer cursos o este tipo de charlas? ¿O qué podríamos hacer? Porque podríamos formar a los estudiantes, podríamos formar a los compañeros. ¿Qué deberíamos de hacer? Pregunta. A todos. Las facultades, tú a todos. Teresa, que las facultades nos dan una formación técnica extraordinaria. Pero claro, a lo mejor no nos dan luego la formación humanitaria para aplicar con humanismo esa tecnología. Pero quizá no te estoy respondiendo exactamente a tu pregunta, pero si la pregunta es si en la facultad tendrían que incorporar ciertas asignaturas que nos entrenen en la telemedicina, yo creo sinceramente que no, quiero decir, porque lo que nos tienen que enseñar es medicina. La forma de ejercer la medicina ya tiene que ser nuestra. Para eso tenemos nuestra ética propia, tenemos la deontología. Lo que sí nos deben es dar asignaturas que nos humanicen en el trato. Quiero decir, no solamente interpretar un TAC con contraste, sino que ese TAC con contraste se lo estás haciendo a una persona, y una persona que tiene una enfermedad. Y sí es verdad que las generaciones nuevas de médicos, lo digo por Dios, sin ningún ánimo de crítica, están súper formadísimos, pero yo creo que adolecen un poquito de trato. A lo mejor por el exceso de trabajo, porque tienen unas agendas llenísimas, porque hacen una medicina súper protocolizada, y como te salgas del protocolo ya parece que ya estás en arenas movedizas. Que habría que fomentarlo en la facultad, habría que fomentar el humanismo médico. El humanismo. Eso es lo que habría que fomentar. Y a lo mejor hay otras asignaturas, acortarlas un poquito. A lo mejor asignaturas que ahora son de un año, pues a lo mejor hacerlas cuatrimestrales y darle un poquito más de cabida pues a todos estos temas. Y hablando, para terminar con el sistema con la parte de formación, que se me estaba ocurriendo, y a la población, ¿podríamos de alguna manera formarla? Porque claro, con el aumento de la esperanza de vida, los mayores usuarios de la sanidad son la gente mayor. Y la gente mayor muchas veces, bueno, ya no hablo de tener ni un iPad en casa ni una wifi, pero quizá se me está ocurriendo, yo creo que hay que formarlo, las administraciones deberían de formarlas, y a lo mejor si no se puede formar, pues igual sería una buena idea tener algún administrativo en cada centro de salud dando opción a los pacientes estos mayores a decir, pues yo quiero una cita con el médico, o mire, yo vengo con este problema, que me alarguen las recetas. Es decir, yo creo que quizá habría ahí que aumentar, hacer algo para que
No, mira, el otro día me comentaba a mí, por ejemplo, una compañera de primaria, decía, es que la gente no sabe, es que ha llegado un momento que yo tengo consulta, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, yo no sé en Extremadura, pero en la Comunidad Valenciana ahora mismo están haciendo como el 80% de las consultas, estoy hablando de primaria, son presenciales y quieren poner un 20% de consultas telemáticas. Entonces, claro, el sistema que para la gente parece muy fácil, pero quieren que personas de 70, de 60, de 80, de 90 años pidan cita a través de Internet. Claro, al final no saben. Si me comentaba, dice, mira, piden presenciales y piden también por Internet, por si acaso. Y aparecen, en la primera que les den es donde vienen. Dice, claro, al final ya no sabemos si vienen de presencia o vienen telemático. Entonces, yo creo que se debería formar a la población y cómo, ¿no? Yo se me había ocurrido esto, estaba aquí oyendo, digo, oye, pues a lo mejor habría que poner en cada centro de salud, que yo creo que es el sitio de entrada al sistema, pues alguien que estuviera ahí facilitando y ayudando a la población, sobre todo a los vulnerables, ¿no? Los mayores o discapacitados físicos o psíquicos, en fin, no sé, se me ha ocurrido, no sé si lo habéis pensado. Hombre, yo creo de otra manera. Creo que toda la responsabilidad no puede recaer sobre el médico. Es decir, el médico no puede ser médico asistencial, médico formativo, médico. Tenemos los tiempos que tenemos. Sí es verdad que en esa relación directa con los pacientes se puede aprovechar el ratito de la consulta para ir transmitiendo ciertos conocimientos. Pero yo creo que eso no es una obligación del médico, a no ser que se constituyera un cuerpo de médicos formadores, pues lo mismo que hay un cuerpo de médicos inspectores. Pero si no, yo creo que eso más bien parte incluso en territorios más pequeños. Quiero decir, lo mismo, hay muchos ayuntamientos que organizan cursos de jardinería, cursos de cerámica, de lo que sea. Pues quizás habría que empezar también por los ayuntamientos, educando a esa población rural, que es la que más déficit tiene, en este nuevo tema. Y que luego el médico pues, pudiera ser como un consultor, pero no el formador, porque no tenemos tiempo para formar. Sí que no tenemos tiempo ni para ver, porque hay compañeros de primaria que tienen, cuando llegan por la mañana, le presenta al cerador una lista con 80 citas para por la mañana. Eso sí, el compañero no ha caído malo el día antes y tiene que pasar la consulta del compañero. Con lo cual, es una locura. La formación de la población tendrá que ser a cuenta de mucho tiempo, de muchos años. Sobre todo hasta que vayan desapareciendo esa generación de los que estamos, me incluyo, de los que estamos ya por encima de los 60, que nos hemos criado de otra manera. Y los que, gracias a Dios, tenemos estudios, como se suele decir, y estamos todavía en el machito, pues estás ahí en un continuo proceso de reciclaje que nos cuesta mucho trabajo porque muchos de nosotros ya vamos con la lengua afuera porque las cosas van más rápidas que nosotros, pues imaginaros los que no tienen esos recursos. Entonces, eso tendrá que ser a través de los ayuntamientos, de los centros de salud, de los centros de atención continuada en los pueblos, y poquito a poco ir formando a la gente. Esto va a costar muchísimo trabajo para casi un 50% de la población actual. A ver, tengo aquí una última pregunta o una pregunta que acaba de entrar. ¿Puede haber algún problema de tipo legal al enviar informes clínicos al paciente por correo electrónico? Claro que puede haberlo, y muy importante. Sí, vamos a ver, porque esta respuesta hay que estructurarla bien. Hay informe clínico e informe clínico. Es decir, no es lo mismo enviar un informe clínico de una tendinitis del supraespinoso del hombro, que eso no estás ahí contraviniendo ningún tipo de confidencialidad, que usar ya datos más sensibles. Si por otro lado el informe se lo estás mandando a alguien en el que tienes la absoluta certeza de que es ese alguien, porque conoces al paciente, porque conoces a la familia, por lo que sea, en principio no tiene que haber ningún problema. Pero si hay la más mínima duda de identidad y el informe clínico reúne ciertas características, yo desde luego no lo mandaría. Y sobre todo hay sistemas más seguros que otros. Por ejemplo, el WhatsApp tiene un peligro tremendo y los emails tienen menos. Hay sistemas de encriptación de mensajes. Pero que ahí caemos todos. Quiero decir, yo no me importa deciros que
yo le he mandado a algunos jueces, amigos míos, su informe por email. Quiero decir que hasta ellos mismos te lo piden. Oye, Manolo, mándame el informe por email que no tengo tiempo de ir a la consulta. Entonces, un poquito en resumen, ¿qué contenido lleva el informe clínico? Seguridad plena de que conoces al destinatario y no solamente que conoces al destinatario, sino el sitio donde tú estás mandando el informe. Porque puede que se lo estés mandando realmente a la persona que tú crees que se la estás mandando, pero se lo estás mandando a lo mejor a un ordenador familiar o un ordenador del trabajo donde pueda acceder cualquiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre, si es posible, yo le pediría siempre al paciente que con un dato suyo identificativo me mandara un correo previo autorizándome para mandarse. Creo que eso es fundamental. Sí, yo creo que, esto como opinión personal, yo creo que efectivamente hay redes para mandar un informe clínico. Yo en general no usaría el WhatsApp, ni Telegram, ni ningún sistema de estos. Yo intentaría usar correos lo más corporativo posible y, como bien has dicho tú, teniendo esa seguridad de que va a ir de persona a persona y sobre todo que el paciente te está pidiendo y dando permiso, porque si no, yo desde luego no enviaría a priori ninguno, lo cerraría, le diría, venga usted a la consulta, identifíquese y yo le daré en mano o mi secretaria o mi auxiliar ante la más mínima duda, ¿no? Pero desde luego nunca por WhatsApp ni medios de estos que no en un momento dado ha enviado algo donde no debía enviarlo sin querer, ¿no? Sí, porque entonces esto sí que tiene que ser los datos de salud y efectivamente no es lo mismo a lo mejor una incapacidad laboral o un pequeñito, ¿sabes? O decir, mira, la prueba está bien o está mal, bien, pero cuidado en general con los datos de salud y siempre con el consentimiento del paciente, sin lugar a dudas. Y cuanto más medios corporativos se usen e incluso si hubiera manera de encriptación, mucho mejor, sobre todo para estos datos un poco especiales, ¿no? Como son los datos de salud. ¿Alguna cosa más, Adela? No, no tengo más preguntas de momento, creo que... Pues mira, yo si me dejáis digo una última cosa. Claro que sí. He estado a gustísimo con vosotros. Se me ha hecho la tarde muy corta. Con lo cual, Teresa, el Colegio de Alicante, la Comisión de Odontología y tú personalmente me tenéis ahí, y Adela, me tenéis a vuestra disposición. Sí, que va, al contrario, ha sido un placer tenerte. Y la verdad es que hay muchas preguntas en un momento dado, comentarios que podríamos seguir viendo, pero, por ejemplo, una pregunta que te iba a hacer yo en esto. Yo creo, ¿tú crees imprescindible tener, cuando vayamos a ver a un paciente, ¿tú crees imprescindible tener siempre la historia clínica a mano si hay? ¿O realmente, o podemos ver al paciente si hay algún tipo de urgencia o algo para luego escribirlo en la historia? Porque, claro, a veces también hay cosas que nos pueden pillar un poco a contrapelo y ¿deberíamos ver a un paciente sin una historia clínica a mano? ¿En qué condiciones podríamos verlo, ¿no? Imprescindible no lo veo. Es que todo dependería del motivo de la consulta. Y no siempre están las historias clínicas a mano. A veces porque se cae la red, otras veces porque estás en tu consulta y ese día pues tienes problemas con el ordenador, yo qué sé. Lo que sí es imprescindible es luego, a posteriori, escribirlo todo en la historia clínica. Eso sí es imprescindible. Pero tener la historia clínica, por ejemplo, para una consulta banal, en un momento dado de que estás pasando consulta y se te presenta allí un señor que, bueno, que le ha salido un orzuelo en el ojo, cualquier cosita, o mire usted que estaba trabajando y me ha dado un tirón en el brazo. ¿Hace falta tener la historia clínica en ese momento? Pues seguramente no, para procesos banales. Pero por muy banal que sea el proceso, lo que sí es imprescindible es escribirlo todo en la historia clínica. Eso quería. Muy bien. Perfecto.
Bueno, pues ¿algo más, Adela? No, nada más. Concluimos, entonces. Bueno, yo, Manuel, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Para nosotros ha sido un placer y para mí personalmente, puesto que sabes el aprecio que te tengo personal para contigo. El trabajo que llevas llamándome Manuel toda la tarde, cuando para ti soy Manolo, pero bueno, y como para todo el mundo. Es así, es así. Soy Manolo para todo el mundo. Gracias es así y para mí un placer. Y nada, lo único que quería, unas pequeñitas conclusiones, así como cosa general, que quiero que quede claro para todo el mundo, es que, como tú bien has dicho, para el médico debe de quedar muy claro que toda atención médica, aunque sea telemática, es un acto médico y, por lo tanto, sometido a las mismas normas de deontología. Creo que los pacientes, de alguna manera, deben de entender que la telemedicina ha venido a quedarse y creo que también hay, de alguna manera, mostrarles que hay cosas que el médico está para atender al paciente, pero si podemos disminuir la carga administrativa con determinadas cosas del médico es fundamental, porque esa carga administrativa que nos quitan al médico es un tiempo que lo podemos dedicar al paciente para cosas imprescindibles. Yo creo que las administraciones desde aquí creo que hay que decirles, señores, colaboren con el médico y pongan con el sistema en general y pongan los medios adecuados al médico, los medios adecuados al paciente, sobre todo en cuestión de recursos de telefónicos, recursos de tablets para poder hacer videoconferencias, para poder aumentar, si acaso, el número de administrativos, todo lo que sea necesario, y a la Administración Central, desde luego, decirles que bienvenido el nuevo reto con el 5G y con toda la tecnología, por favor, que lo pongan al servicio de la salud, que es una de las cosas que creo que los médicos, como buenos profesionales de la medicina, es nuestro primer deber, un poco, ¿no? El tratar al paciente y con las mejores condiciones. Y bueno, por mi parte, de verdad que damos por cerrada la jornada. Muchísimas gracias a los participantes y muchísimas gracias a los que luego puedan vernos en diferido, porque esto quedará grabado. Eso quiero dejar constancia. Y muchísimas gracias, Adela. De verdad, como siempre, ya sabes que contamos contigo siempre. La deontología, estamos aquí a disposición de todo el mundo. Y Manuel, es la primera vez que te llamamos de Alicante, pero no quiere decir que sea la última. Ojalá que no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un placer. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes.